te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 7. 7, versículo 13, dice: Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Habíamos terminado la primera parte en donde Jesús decía el no juzgar a los demás. Y aquí decía versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís o serás medido. Y hablaba, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás la viga, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después veíamos donde no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Sí, habíamos visto la primera parte. ¿Y qué era? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de no juzgar? Si nosotros, según el apóstol Pablo, juzgaremos, ¿no?, a los ángeles. Y también las cosas de la iglesia, él decía que juzguemos dentro de la iglesia. Aquí lo que se está refiriendo es el juicio que va a hacer para alguien, para determinarle ya determinada tipo sentencia. Como vos te vas a ir al infierno, o vos estás condenado, o vos no sos hijo de Dios. Vos sos una persona que está ya fuera de la palabra de Dios, vos estás perdido. Eso nosotros no podemos hacer. No podemos considerar que una persona ya no tiene esperanza delante de Dios. ¿Por qué? Habíamos leído la vez pasada que mientras tenga vida una persona, tiene esperanza. Mientras tenga vida. No importa si nuestra vista no, anda y ponja veima.
vaya, esta persona ya no va a cambiar más. No, para Dios no es así. Para Dios hasta el final, esa persona tiene esperanza. Entonces, esa es la vista de Dios. Entonces, Él también quiere que no tengamos esa vista. Entonces, jamás vamos a tener ya, por eso, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchas personas ya le excluyen a uno. No, ya esto ya no sirve, esto ya no tiene más nada que ver con nosotros. Porque piensan que ya no hay caso. Entonces, en ese punto nosotros no podemos juzgarle a una persona. Decir que ya le va a ocurrir tal cosa. No sabemos. Todo depende de Dios. Ahora, el juicio que nosotros haremos es a través de la Escritura. Nosotros vamos a enseñar la palabra y la palabra es lo que le va a dar un parámetro de cuál es la vida que está llevando. La palabra es lo que le va a determinar si está bien o está mal. Entonces no seríamos nosotros los que estableciéramos el juicio, sino la misma Escritura y la misma palabra. Es diferente, ¿o no? ¿Sí o no? Y cuando se refiere a por qué no miras primero la viga que está delante de tu ojo y miras la paja que tiene tu hermano. ¿A qué se refiere? Que nosotros muchas veces tenemos un montón de faltas, montón de debilidades, pero nunca podemos observar eso. O no le damos el juicio severo a nuestras faltas. Siempre cuando yo cometo falta es un poco menos. Sí, pero yo no sabía, yo me equivoqué. Pero cuando otro comete falta, ¿cómo nosotros vemos? Como algo grande, algo terrible. ¿Cómo vas a hacer esa cosa? ¿Cómo se te ocurre? Eso normalmente, en especial, nosotros estamos acostumbrados a si alguien es líder, pastor, a ver más grande su falta. Nosotros estamos acostumbrados así, aunque realmente es así, ¿no? Pero nosotros tenemos que también estar acostumbrados a mirar nuestras faltas como más severas. O sea, ser más severo con nosotros y menos severo con el otro. Al otro tenerle más misericordia y a nosotros tener menos misericordia. Eso tiene que ser lo correcto. Conmigo tengo que ser más duro. Y con el otro sí, perdonarle más. ¿Está bien? Eso tiene que ser lo correcto entre las personas. Bueno. Y no echéis los perros, no deis los santos a los perros. Habíamos visto quiénes eran perros. ¿A qué se refería con perros? Las personas, hablaba en Apocalipsis, dice que entraba ya, los perros no heredarán el reino de los cielos, no entrarán. ¿Y qué era la característica del perro? Que el perro, cuando se siente mal, ay, no me gusta, algo se siente mal, vomita. Ay, ahí se siente bien ya. Y después de un rato, ¿qué hace con su vómito? ¿Vieron ya? Cuando el perro come todo su vómito. Y lo increíble, que después de comer todo su vómito, se siente bien. Está bien otra vez. Antes cuando tiró estaba mal el perro. Pero una vez que comió todo su vómito, ya se siente bien. Ya. ¿Qué significa esto? Muchas personas vivían desastre, vivían mal, encontraron la palabra, encontraron la verdad, tiraron esas cosas, pero después volvieron a comer su propio vómito, ¿no? ¿Y cómo se sentían? ¿Cómo se debería de sentir una persona que come otra vez su vómito? Yo no creo que hayan ustedes probado, ¿no? Por eso ni siquiera se imaginan. Al imaginarse ya le hace mal. Imagínense si una persona come su vómito, eso no es normal. Solamente es un perro. Quiere decir una persona que ya sabe, los israelitas, ¿qué hicieron? 400 años vivieron como esclavos en Egipto, recibían garrotazos, golpes. ¿Y qué querían después ellos? Queremos volver a Egipto. Queremos volver con Faraón. Queremos volver a vivir la vida que llevábamos allá. ¿Qué están haciendo? Están comiendo su vómito. ¿Será que esas personas son dignos de entrar a la tierra prometida? No. ¿Y entraron? No entraron. Ahí está la prueba. Entonces, la persona que sabe que este tipo de característica es su vida, mejor no le explique muchas cosas. Hasta ahí nomás, hasta aquí nomás contigo. Porque no va a valorar. Si vos te das cuenta que esta persona ya... No, mira, tu enseñanza no me interesa, a mí me gusta más. Sí, sé lo que me decís, pero me gusta más esta vida. Bueno, hasta ahí nomás. No peleen, no discutan, no hagamos guerra, porque vamos a empezar a juzgarnos ya. Ustedes son unos carnales, no quieren no aprender la palabra de Dios, hereje. No, entonces, no le echéis nada más lo santo, lo sagrado, a la persona que va a menospreciar, para no tener problemas con la gente. Así habíamos hablado. Ahora vamos a empezar con el capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
¿Y qué dice ahí? Pocos son los que la hallan. Esto tiene que ser una llamada de atención para la humanidad. La humanidad hoy en día se enfoca más en lo que la mayoría dice, en lo que las grandes denominaciones creen, que en lo que la Biblia dice. Generalmente es lo que le mueve, pero yo escucho que mucha gente cree en eso. Entonces tanta gente está equivocada, tantas personas están errando, la mayoría de los líderes, iglesias predican así. Muchos se mueven por eso, eso son su motivación para seguir. Todas las iglesias que yo conozco predican así. Todos los pastores que yo conozco, denominaciones, iglesias de todos los tiempos, en todas partes se cree así. Eso quiere decir que es un amplio camino. Pero la Biblia, ¿qué nos está hablando? Jesús, ¿qué nos está enseñando? Entrar por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La enseñanza popular, fácil, que llega realmente a todas las personas, es como un dulce o como un caramelo. Cualquiera puede consumirlo. Pero la enseñanza verdadera que viene de Dios no es fácil de digerir, de consumir. Hay que experimentar el sabor. La enseñanza de la Biblia, la enseñanza verdadera, hay que saber digerir y saborearla. Hay que saber entender. Por eso la Biblia explica en Pedro que los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, ¿qué dice que hicieron? Escudriñaron, indagaron diligentemente, dice. ¿Qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos? Ellos no solamente así, no, creen en el Señor Jesucristo y será salvo, ya está. Esa palabra yo lo tomo y lo acepto y ya creía. No, por algo ellos tenían que entender bien este mensaje. Entonces la enseñanza fácil de aceptar y punto es fácil. Ese es ancho, es largo para ir ahí. Pero lo que te lleva a la vida eterna es, ¿cómo dice? Poí, calle I. Antes decía un pastor que nuestro barrio tiene un nombre bíblico, porque tiene calle I y también hay calle Guazú. Nuestra calle es calle Guazú. Y el otro allá es calle I. A este le llamaban calle Guazú. Nosotros estamos en camino ancho. Bueno, quiero ver un texto que dice la Biblia, atiendan bien, Éxodo 23, para tener referencia sobre lo que Jesús decía. Éxodo 23, versículo 2. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, apóstol Pablo, estamos tan acostumbrados a decir apóstol Pablo que creemos que hasta Éxodo dijo el apóstol Pablo. Dios acá está hablando que no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Cuando hay mucha gente que opina lo mismo, no le vas a seguir, dice. Cuando hay mucha gente que cree que así es, no le vas a hacer caso. Si es para hacer mal, ¿qué es mal? Es oponerse a la Escritura. ¿Me están entendiendo, no? Mal es oponerse a la Escritura. Entonces, cuando vos ves que por más que la mayoría de la persona se va hacia esta dirección, se va hacia esta enseñanza, pero es opuesta a lo que dice la Biblia, yo no le voy a seguir. Entonces, claro, ¿qué te parece? Si la mayoría se va ahí y vos no le seguís, ¿cómo te queda vos? Como el tonto de la película. ¿Entienden, no? Ese punto. Entonces no vas a seguirle a los que tienen mayor cantidad de adeptos, solamente porque tienen más gente. ¿Y ustedes cuántos son? Nosotros somos 6, 7 por ahí. ¿Qué? Nosotros somos 1000, 2000. No importa la cantidad que sean esa persona, si no va de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo no le voy a seguir. Ahora, si es en ese lugar, están 2, 3, 4, pero va de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo le voy a seguir. Así está escrito. Así dice en Éxodo. Isaías 31. Isaías 31. Y esto es algo típico que ocurre también en nuestras épocas. Fíjense lo que dice ahí. Dice, Isaías 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran
¿Qué dice ahí? Al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Ahí está escrito también, porque en esa época, cuando había amenaza de que iba a atacar el rey de Siria, ya estaba planeando atacar a las 10 tribus, también planeaba atacar a Judá, y Dios le había dicho a Judá, ustedes confíen en mí, pero la mayoría de los generales, de los capitanes, no creían tanto en lo que el profeta Isaías decía. No, hay que ver. Entonces tenemos que hacer alianza con Egipto, porque ahí hay muchos caballos, muchos jinetes, un ejército grande. Siempre la gente quiere aliarse con los que son muchos, porque nos van a defender y nos van a proteger. Y si nosotros solitos nos mandamos, vamos a fracasar. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, dice, y confían en caballos, y su esperanza pone en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Hermano, nosotros nuestra confianza tiene que estar en el Santo de Israel. Significa en la palabra escrita por nuestro Dios, no en la cantidad de gente. Eso es muy importante, ni en los recursos económicos, que muchas veces nosotros nos engatusa más, ¿no? Precisamente la fuerza del anticristo en los últimos tiempos va a ser tratar de convencer a las personas por el poder, por la fuerza, por la capacidad. Nosotros te vamos a defender, nosotros te vamos a proteger, te vamos a dar todo lo que necesitas, no te va a faltar nada, vení con nosotros, nuestro grupo tiene la verdad, con nosotros vas a... Eso es lo que sí, mejor ahí me voy. Y ya la gente va a dejar de confiar en el Santo de Israel y va a confiar en los dioses. Aquí el título dice, los egipcios son hombres y no dioses. No confíen en eso, no son dioses. Bueno, ese es un texto que quería ver. Hay otro, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo capítulo 20, 16. Y esto hablaba sobre los obreros de la viña. ¿Se acuerdan, no? Esa parábola. El texto sale sobre los obreros de la viña. Pues vamos a leer el versículo 16 nomás. Así los primeros serán posteros y los posteros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El llamado es para todas las personas. Nosotros no tenemos que hacer distinción para llamar a las personas para que vengan a Dios. No le voy a llamar. Llamar, vengan, vamos a aprender la palabra de Dios para todos. Pero los escogidos son pocos. ¿Quién escoge? Yo no escojo. Yo soy llamador nomás. ¿Quién es el que escoge? Dios escoge. Eso es muy importante entender. El decidir quién es de Dios y quién no es de Dios no me toca a mí, le toca a Él. ¿Y cómo Él va a escoger quién es de Él y quién no es? A través de su palabra, a través de su escritura, a través de sus manifestaciones, a través de su espíritu. Así va a ir decidiendo quién es y quién no es. ¿Sí? ¿Por qué los apóstoles pudieron entender que Dios estaba escogiendo a algunos gentiles para ser parte de su pueblo? Porque el Espíritu Santo empezaba a manifestar en ellos sus dones. Entonces no hay forma de decir que estos no son escogidos por Dios. Empezaban a hablar en lenguas, empezaban a orar, a glorificar a Dios. Estos son escogidos por Dios. Nosotros solamente tenemos que llamar. Él escoge. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba predicando y una mujer vendedora de púrpura se manifiesta y dice que el Espíritu de Dios le dio sabiduría para que entendiese lo que Pablo hablaba? Había muchos que estaban escuchando, pero Dios empezó a trabajar por esa mujer. Y a través de esa mujer, Lidia, se fue a su casa, predicó, se extendió más la palabra en ese lugar. Así Dios estaba escogiendo a las personas. Sigamos con Mateo 24. Mateo 24, versículo 11. Esto es acerca de las señales del fin. Señales que van a demostrar que estamos en los últimos tiempos. Esto Jesús nos enseñaba. Y el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos. ¿Cuántos son los que van a ser engañados? Pocos son los que van a ser engañados, o muchos. Entonces cuando vemos nosotros cantidad de gente creyendo en una cosa medio dudosa, medio rara, podemos pensar que estamos en la señal de los últimos tiempos. Mucha gente va a creer en la mentira. Mucha gente va a creer en lo que no es bíblico.
Entonces, si muchos creen lo que no es bíblico, lo contrario de mucho, ¿cuál es? Que es poco, pocos son los que van a entender, esto es la verdad. Yo quiero estar en el grupo de los pocos o de los muchos. Generalmente me siento bien entre los muchos, porque donde están los muchos siempre hay más alabanzas, halagos, más privilegios. Pero donde están los pocos siempre hay más menosprecio, más maltrato. Más miran por esos raros, qué bichos raros son esta gente. Y como a mí no me gusta que me llamen raro, o bicho raro, o algo raro, prefiero irme con la cantidad, con el montón. Eso es lo que siempre ocurre. Entonces cuidado, dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es multiplicado la maldad? Tenemos anotado la palabra maldad, ustedes pueden buscar, es anomía. La palabra maldad, anomía. Anomía quiere decir opuestos a la ley. Nomos es ley, a es opuesto. Entonces cuando dice se ha multiplicado la maldad, ¿qué es lo que en los últimos tiempos se va a multiplicar? La gente que rechace la ley de Dios. Que diga no es así. Pastores que enseñen contra la ley de Dios. Hace poco escuché en un estudio que un pastor hablaba que jamás en ninguna parte de la Biblia se enseña a guardar las fiestas bíblicas y que Jesús vino a anular todo eso. Y que él mismo dijo en su palabra y sacaba Gálatas, Colosenses, Romanos, Efesios. Pero si yo voy a decir que Jesús dijo algo, por eso están los 4 evangelios. Ahí está escrito todo lo que él habló. Y si uno tiene la Biblia, letra roja, puede ver exactamente lo que habló Jesús. Y en ninguna parte de los 4 evangelios, en ninguna parte, él dice, anulo los mandamientos, la ley, la fiesta, todo queda anulada en ninguna parte. Al contrario, en el Sermón del Monte, que era uno de los sermones más importantes, él dice, yo no he venido a anular la Torah. Qué raro, ¿no? La gente enseña que él vino a anular y él dice que no vino a anular. Entonces, ¿cómo se le llamaría a la persona que dice que él vino a anular? Falso predicador, falso profeta, porque él no dijo así. Al contrario, dijo, cualquiera que enseñe contra estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Eso es muy importante entender este punto. Está hablando. Entonces, la mayoría de la gente, ¿qué es lo que le agrada escuchar? Que ya terminó estas cosas, que ya se anuló esto, que ya no se hace esto. Eso es lo que la cantidad escucha. Y hay una pequeña minoría que quiere creer lo que Jesús enseñó de verdad, que es su palabra y su escritura, su Torah, su ley. Lucas 13 dice, versículo 23. Fíjense lo que dice ahí. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fíjense lo que dice ahí. ¿Son pocos los que se salvan? Por lo visto, después, si ustedes leen desde el versículo 1, capítulo 13, van a entender por qué pregunta ¿no? Porque hablaba de arrepentirse, hablaba de la puerta estrecha, la palabra levadura, la semilla, varias cosas que ustedes pueden leer. Entonces, me llega la deducción. Si todas estas cosas así, entonces, o sea, ¿y el oye salvaba? Así preguntaron. Así como vos estás hablando, entonces, no es la salvación que es para una masa grande. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Acá sale la palabra esforzaos. Y es algo que no le gusta hoy en día al cristiano. No, esforzado, entonces no, me voy a la otra religión donde dice que no hay que esforzarse, hermano, no hay que hacer nada. Ahí yo quiero estar, donde hay que vivir nomás la vida y vos te vas a la iglesia a escuchar que el pastor te bendice y ya está allá. Nada de esfuerzo, nada de dedicación, nada de eso. Eso es para antes. Pero ¿quién está hablando aquí? ¿La palabra de quién es esta? ¿La palabra de un pastor, ¿cómo se dice? Legalista? ¿Quién está hablando? Jesús. Él está diciendo, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Procurarán, ¿qué quiere decir? Van a intentar por sus propios medios. Van a intentar por su propia manera, por sus propias interpretaciones. Y no van a poder. Así está explicando aquí. Bueno, un texto más, Juan 10. A ver, las palabras de nuestro maestro. Tenemos que corroborar las palabras de nuestro maestro. Juan 10.
Bueno, habíamos visto que ahí en Mateo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y fíjense lo que dice acá en Juan 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que entrar a través de la puerta, y esta puerta es estrecha. ¿Qué quiere decir? No cualquiera puede entrar. Pocos son los que la hallan. ¿Cómo le recibía generalmente la mayoría de los fariseos, los líderes? A Jesús le menospreciaban. Aunque había multitud de gente que le seguía, pero ¿quiénes le entendían? ¿Quiénes comprendían su mensaje? Pocos. Cuando él predicaba la parábola del sembrador, había cantidad. Después de que terminó, todos se fueron y un pequeño grupo quedó. Explícanos la parábola del sembrador. Cuando él estuvo dando de comer a 5,000 personas y todos se alimentaron con la comida que él dio con los peces, pero después cuando él explicaba de que tienen que ser realmente uno, tienen que ser parte de Dios, tienen que comer su carne y beber su sangre, ya nadie quería seguirle. ¿Cuándo hay juicio por ahí? Todos se iban. Y quedaron ahí los 12. Y a ellos les dijo también, ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué le dijeron ellos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? Entonces, ¿quién era la puerta? Él era el Mesías. Escuchar, entender, creer, aceptar su enseñanza. Era la puerta. Pero pocos son los que la hallaban. Porque esta puerta es una puerta en poí y poí. Tape poí. Tape poí peyayo topata. Así es, ¿no? Una puerta donde tenés que entrar en la justa. Y acá esta parábola dice, esta explicación que Jesús dice, que Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué dice que antes vinieron? Porque antes de Jesús vinieron muchos haciéndose pasar por Mesías, por líderes, por salvadores, por maestros de la libertad. Y después de Él también vinieron muchos, siguen viniendo. Pero las verdaderas ovejas no le escuchan. Las ovejas escuchan a su pastor. Recuerden que entre los pastores hay silbidos especiales, los que guían ovejas. Y cuando uno silba y su oveja reconoce ese silbido, viene directamente. Y cuando hablaba así de la puerta de las ovejas, ellos hacían su aprisco, ¿no? Se le llama, es su corral de ovejas, de piedras, normalmente hacían naturalmente en el campo. Y como no había puerta, era para detener las ovejas en el campo nada más. Ellos se ponían en la puerta, el pastor se ponía. Entonces sí o sí la oveja pasaba, tenía que pasar por el pastor para entrar ahí. Si el lobo quería entrar, tenía que entrar por ahí también. Entonces por eso decía, yo soy la puerta de la oveja, porque él se ponía ahí. El pastor generalmente se ponía ahí en la puerta, entonces las ovejas no podían salir porque él era la puerta. No sé si me entienden ese punto. Eso está hablando. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, que dice ahí, será salvo. Salvo, dice. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos y buscamos? Ser salvo. Nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos, ¿sí o no? A la vida eterna. ¿Cómo podemos entrar? A través de la puerta. ¿Quién es la puerta? El Mesías, Yeshua, Jesús. Él es la puerta. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que entremos? Primero, su muerte en la cruz. Lo que la vez pasada celebramos, su derramamiento, la sangre que se derramó en la cruz era para libertarnos de este mundo y para hacernos entrar a la tierra prometida. Lo mismo que ocurrió en Pesach, en Pascua, que ellos derramaron esa sangre del cordero para liberarles de Egipto y para dirigirles hacia la tierra prometida. Eso era. Ahí tenían que comenzar todo. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Atienda muy bien acá. No solamente saldrá de su cautiverio, también dice que hallará pastos. ¿Qué significa pastos? ¿Qué es pasto? Alimento, palabra. Entonces el salvo se alimenta, crece, se nutre, se fortalece.
El que dice soy salvo, pero no se alimenta, no recibe palabra, ¿de qué es salvo? Si sigue en cautiverio, sigue en el desierto, sigue perdido, no entra a ningún lado, entonces no es salvo. ¿Qué pasó con los israelitas que salieron de Egipto? Murieron en el desierto. No encontraron el pasto de Dios. No pudieron entrar porque rechazaron la puerta. Este es un ejemplo. Un texto más, Jeremías 44. Jeremías 44, 15. Fíjese lo que dice ahí. Jeremías 44, 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia. Recuerden que estamos en el contexto de que muchos son los que se desvían del camino. Aquí está hablando sobre el tiempo en que este pueblo ya, una gran parte fue llevada cautiva a Babilonia, y otra parte, la parte pobre y mujeres o hombres necesitados, quedaron en Israel, quedaron en Judá. Pero ellos estaban teniendo un pensamiento de que la manera que antes estaban adorando a Dios, o a los dioses, a la reina del cielo, era la mejor. Y Jeremías le está diciendo que no es así. Jeremías le está tratando de explicar, por eso fueron llevados cautivos las primeras personas. Ustedes tienen que obedecer a Dios y van a ser benditos, pero ellos como siempre no escuchan. Sigamos. Entonces, versículo 15, 44, 15. Los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. No creemos, nosotros seguiremos haciendo como nos enseñaron y como aprendimos. Sino que ciertamente pondremos por obra, atiendan lo que dice acá, toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Astarte, la diosa, la madre de Semiramis, la madre de Tamuz, la esposa de Nimrod, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Y pueden seguir leyendo. ¿Qué quiere decir? Orendo hoy llamo, ahí la hora de costumbre. Ponemos de hoy Jeremías. Orendo hoy cuase la de predicación imbaebe. La de interpretación, la de Dios, dori cuase imbaebe. Orero yapota, ore túas, ore reyes, cuera, ore mboejai sakuri. Así que nosotros no queremos escuchar tus sermones ni tu enseñanza. Nosotros queremos bendición, queremos que prospere nuestra vida, y vamos a seguir ofreciéndole alabanza a la reina del cielo, y vamos a seguir haciendo como nos enseñaron nuestros padres. Y así que escañice ahí, fuera. ¿Qué les parece esta manera de hablar? Eran pocos, ¿qué dice acá? Gran concurrencia. La palabra gran concurrencia, ¿a qué le suena? ¿A poquita gente? Cantidad de personas. Siempre la mayoría se va a la contra de Dios. Siempre el grupo grande está en contra de Dios. Es algo raro, pero la Biblia así muestra. A mí me gustaría siempre ser parte de la mayoría. A mí me gustaría que la mayoría siempre tenga la fe y crea. Ese es mi deseo. No piensen que mi deseo es que haya minoría. Mi deseo y nuestro deseo es que mucha gente escuche y conozca la verdad. Pero cuando yo veo la Biblia, siempre veo que la mayoría se va en contra de Dios. Se opone a Dios. La mayoría siempre quiere seguir las tradiciones, las costumbres, las enseñanzas humanas, no lo que Dios dice. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Cómo estaremos en este tiempo? ¿Cómo andará la mayoría en este tiempo? ¿Cómo anda la gran cantidad? Así que cuando alguien quiera exaltar a la mayoría, atienda muy bien. Esa mayoría, ¿a quién y qué está siguiendo? ¿Qué cosas está enseñando? ¿Qué cosas están realmente haciendo? ¿Están haciendo lo que dice la Biblia o no? Eso es muy importante entender. Bueno, volvamos a Mateo. Creo que quedó claro lo que significa la puerta estrecha, el camino correcto, el seguir lo que la Biblia y lo que la palabra de Dios dice, y que lastimosamente muy pocos encuentran. Que es un privilegio haber encontrado la verdad delante de Dios. Es un honor, es una honra. Es algo como para que, si mucha gente no entiende, pero Dios me abrió el entendimiento a mí, me hizo comprender para que yo esté agradecido con Él. Bueno, versículo 15. Guardaos de los, y seguidamente que dice guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espigos o higo de los abrojos? Y bueno, de entrada ya le habla, ya que hay puerta ancha y puerta angosta, hay también mensajeros que te van a arrastrar, y eso ya leímos en Mateo 24, hacia la puerta ancha. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo saber quién es falso profeta y quién no? Acá dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Cómo sé que ese no es un falso profeta? Ustedes, por ejemplo, si quieran decirle a alguien, no, puede ser que ese sea un falso profeta, y ellos, no, me parece que su predicador es un falso profeta. ¿Cómo podemos saber? ¿Quién puede decir, yo no soy falso profeta? Ellos son. Y ellos que van a decir, no, nosotros no somos, ustedes son. Y todos así se van a señalar. Entonces, ahí yo me quedé confundido, porque nadie va a decir, me declaro falso profeta. ¿Quién va a aceptar eso? Nadie. Entonces tenemos que tener una prueba, una señal bíblica para identificar al falso profeta, y por eso vamos a ver otra vez algunos textos. Deuteronomio 18 nos aclara ese tema. Deuteronomio 18. Deuteronomio es confirmación de la palabra, así que es importante de ahí sacar este tema. 18:15. Deuteronomio 18:15. Atiéndame lo que dice ahí. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, fíjense, como yo. ¿Quién es yo? Moisés. Te levantará el Señor, tu Dios, a él oiréis, dice. Atiéndame, dice, un profeta como Moisés va a levantar Dios entre tus hermanos. A él oiréis. Se le está diciendo a los israelitas. Y acá hay como referencia Hechos capítulo 3, 22 y Hechos capítulo 7, 37. Y para no buscar, para no perder tiempo, ¿por qué en Hechos 3, 22 y 7, 37 aparece como referencia? Porque Pedro primeramente y Esteban segundamente explican quién era este profeta, haciendo entender que este profeta era Jesús. El que la Biblia estaba profetizando que iba a levantarse y a quien teníamos que oír. Y el que no le oyere sería desarraigado, dice. Y como dice acá, como yo, dice Moisés, ¿qué quiere decir? Que este profeta nos iba a enseñar las mismas cosas que enseñó Moisés. Y la pregunta es, ¿qué enseñó Moisés? De entrada Moisés le enseñó la fiesta de Pesaj. De entrada enseñó eso. ¿Cómo Jesús empezó a sellar el pacto con sus discípulos? ¿Qué fue lo que les mostró? Este es el pacto. ¿Qué les mostró? La Santa Cena, ¿no? La fiesta de Pesaj, la Pascua. Ahí empezó partiendo. Y después le enseñó mandamiento. Dice, si ustedes leen Hechos capítulo 1, ahí sale, le enseñaba mandamiento, no abrogó la Torá, le explicó la perfecta interpretación de la ley, como dice los antiguos, como dice la palabra. Jesús vino a aclarar, a confirmar la Torá en el corazón de ellos y a sellar el pacto con su sangre. Ese era el profeta que Dios iba a levantar. El que no le oiga a este profeta sería desarraigado. Fíjense. Primer punto. Entonces, el profeta que enseña contra, o el maestro que enseña contra la enseñanza de este profeta, ya se llama falso profeta. Que dice cosas que él no dijo. Inclusive Jesús, que había dicho en San Juan capítulo 5, si creyereis a Moisés, me creeríais a mí. Si no creéis a Moisés y a sus escritos, tampoco creeréis mis palabras. Entonces, si una persona declara públicamente, rechaza los escritos de Moisés, está rechazando también al Mesías y a Jesús. Por lo tanto, si rechaza al Mesías y Jesús, la Biblia dice será desarraigado. Así está escrito. Lean ustedes Hechos capítulo 3, 22 y 7, 37. Ahora, versículo 18. Profeta os levantará de en medio de tus hermanos como tú, y pondré, miren lo que dice ahí, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este profeta, hablando de Jesús, les va a decir todas las cosas que yo quiero que hagan. Más, versículo 19, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Referencia, Hechos 3:23. Pedro mencionó esto.
El profeta que tuviere presunción, o sea, que se le ocurre algo, me parece que va a ocurrir tal cosa. Atienda muy bien acá lo que dice. De hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si una persona habla cosas que Dios no mandó, y la pregunta es, ¿cómo sé que Dios no mandó? ¿Cómo yo puedo saber? Yo, por ejemplo, soy un profeta, hermanos, Dios me dice tal cosa que tenemos que hacer. ¿Y cómo yo sé que eso no mandó Dios? Porque no está en su escritura. En una parte en el libro de Jeremías dice, yo haré todo lo que está escrito en el libro profetizado por el profeta Jeremías. Dice. O sea, para que ustedes confíen en lo que va a ocurrir, estudien y lean lo que Jeremías escribió, le está diciendo. No crean en los demás falsos profetas que le estaba hablando. Justamente lo que estábamos leyendo en Jeremías 44. Que ellos empezaron a creer otras cosas. Crean lo que Jeremías escribió en su libro. Eso va a ocurrir. Eso va a suceder. Los demás no crean. Lo demás es falso. De la misma manera, Dios nos está diciendo, lo que yo ya dejé por escrito a mi siervo Moisés, eso va a ocurrir. Eso es la verdad. Eso es la palabra. Si alguien habla otra cosa, es falso profeta. ¿Entendemos ya cómo identificar a los falsos profetas? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si un profeta habla algo que no sucede, que no ocurre, que no está escrito, que no fue pensado por Dios, es falso. Por eso muchas veces podemos escuchar como consejo lo que algunas personas dicen, basándose tal vez en la escritura. Pero si no ocurrió lo que dijo, ya es falso profeta. No tenga más temor de él. ¿Entienden o no? Esa es una prueba. Jeremías 23. Jeremías 23, 16. Dice, así ha dicho, Jeremías 23, 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Bueno, esto es muy importante y hay que analizar bien por qué Dios está hablando así. En aquel tiempo que estaba ocurriendo, el pueblo estaba adorando ídolos a escondidas. Se iba a adorar a Dios, pero a escondidas adoraban ídolos. Los reyes estaban fornicando, pecando, adorando ídolos. Entonces un día Dios le habla a Jeremías y le dice, Dios les va a castigar, Dios les va a juzgar. La pregunta que yo hago, ¿de dónde saca Jeremías esto? De que Dios le va a castigar por estar viviendo con idolatría, por estar viviendo con fornicación, con pecado. ¿De dónde saca? ¿Solamente de Dios? No, está escrito en la Torá, en la ley, en los mandamientos. Por más que Dios le dice, por más que Dios le envía, pero Dios jamás le va a decir algo que no estaba escrito. Jeremías, esa camina la que vende gente, cuera, la ceja, cuela se vibre, la oye, justa, hasue, cuera. Ejo, mira esa caso de cuera. Oíme, Dios hasta. Dios, hey, PM, que pesa, hey, la Biblia, va a pena, pepe, nay. Entonces, aparecían otros profetas que decían, no es así. Porque Dios me habló, nada ocurrirá, Dios bendecirá a este pueblo. Y entonces le halagaba a los reyes, le halagaba a la gente, y la gente decía, coa la profeta de Dios, coa la siervo de Dios, porque escuchaban cosas que le agradaban. Pero la verdad no es que Jeremías le odiaba a la gente y quería decirles cosas para picharle, simplemente que así estaba escrito. Es lo mismo que Dios te hable en tu corazón. Esta gente está haciendo cosas que no está escrito, y la Biblia dice, Deuteronomio dice, que si ellos vivieran de esta manera, les voy a desterrar, voy a enviar juicio sobre ellos, voy a enviar a otras naciones, así está escrito. Entonces todas las cosas que Jeremías les hablaba, ya estaba escrito ya que iba a ocurrir, que iba a venir naciones y los iban a llevar cautivos y los iba a matar y los iba a destruir. Pero aparecían otros profetas que decían, no va a ocurrir así. Entonces aparecían profetas que decían, eso que dice Jeremías es falso. Pero Jeremías no hablaba por su propia cuenta.
hablaba lo que Dios decía. ¿Entienden? Por eso no escuchen esas enseñanzas. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban, dice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjense que maldad quiere decir oponerse a la ley. Y oponerse a la ley hace que haga obras contrarias a Dios. Y también mi secreto. ¿Qué es mi secreto? Mis enseñanzas, mis mandatos, mis decretos. ¿Por qué ellos no están en mi secreto? Porque ellos no vienen conmigo, no se reúnen conmigo, no hacen estudios conmigo. Nosotros podemos decir que este es nuestro secreto porque solamente estamos nosotros acá. Los que no quieren estar acá con nosotros no van a saber nuestro secreto. ¿Sí o no? Si ustedes hubieran estado conmigo, hubieran participado en las reuniones que les dije, hubieran entendido mi secreto. A eso se refiere lo que yo le estoy hablando. Pero esta gente no viene, no se junta conmigo. Entonces habla lo que le agrada al hombre. Eso es importante. Soy yo Dios, versículo 23. De cerca solamente, dice el Señor. No soy Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿De dónde sacaban ellos sus interpretaciones? De su cabeza, de sus sueños. Dios me habló, Dios me dijo. Todo esto era falso. Vos querés sacar mensaje de Dios, sacá de la palabra, sacá de la escritura, no vayas a sacar de tu cabeza, de tu idea. Se me dijo, me pareció, alguien vio, fue una visión. No, Dios escribió, dejó. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo, y atiendan bien lo que dice acá, se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. Ya que vos le estás enseñando contrario a la palabra, ellos empiezan a servir a Baal. Ya que nosotros durante años hemos aprendido cosas contrarias a la ley, ¿a quién estábamos adorando? ¿A quién le estábamos festejando cada 25 de diciembre? Al dios Baal, al dios Tamuz. ¿A quién le estábamos festejando en cada festividades que hacíamos? A los Baales, sin darnos cuenta. Ya que tanto nos metieron profecía falsa, nosotros en vez de seguir al Dios verdadero, estábamos siguiendo a los Baales. Por no escuchar lo que dice la palabra de Dios. Por seguir a falsos maestros. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Sin de erecón de sueño, hemos beulan de sueño. A soñar la vez pasada pesa. Pero cuando vas a contar mi palabra, contá mi palabra. No vaya a meter tu ideología ni tu pensamiento dentro de eso. Clarito como la agua. ¿Sí o no? Volvamos a San Mateo. A Mateo. Bueno, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo vamos a identificar al falso profeta, del verdadero profeta? Por su fruto. ¿Qué es fruto? ¿Qué son los frutos? Son las manifestaciones. Y las manifestaciones no es solamente buena educación. No es solamente que tengo buen carácter. Es también si realmente produce cambio en mi corazón. Recuerden que hoy hablamos de David y Saúl. Saúl era un rey distinguido. Saúl era un rey de la highlight. ¿Sí o no? Distinguido, fino y respetuoso, caballero, educado, buen guerrero. Pero David era un pastorcillo del campo. No del campo, de Belén, ellos vivían. A medida que pasaba el tiempo, David estudiaba la Torá, David estudiaba la ley, la palabra. Saúl seguía en su jerarquía, pero Saúl se hacía más envidioso, codicioso y hombre sin misericordia. Entonces, un día Dios quiere darle misiones a Saúl, pero Saúl hace lo que su corazón le dice.
Saúl no cumple la palabra de Dios. ¿Por qué él no cumplía la palabra de Dios? Aunque él era distinguido, obediente, respetuoso, porque él no leía la Biblia. Entonces él hacía lo que a él le parecía. ¿Se acuerdan que Samuel le dijo que espere más para hacer el sacrificio? Pero él hizo antes, porque yo creí que yo no tengo que ir a la guerra sin alabar a mi Dios. Siempre aparentemente él hacía lo bueno, pero sin contar con la Escritura. Aunque la Escritura decía que le correspondía al sacerdote hacer estas cosas. De ahí ya Dios se da cuenta, este tipo no cree en mi palabra. Y le desecha directamente. Aunque no se ve tan grave lo que ha hecho, pero le desecha directamente. Y le dice, me encontré un hombre conforme a mi corazón. Se refería a David. Porque David, ¿qué es lo que hacía en ese tiempo? Él no hacía nada, solamente cuidaba su oveja, cuidaba con el corazón de Dios su oveja. Su vida iba a entregar por las ovejas de su padre. Dios vio, este señor, este jovencito, tiene mi corazón. También Saúl, cuando tenía que matarlo a Amalecita, perdonó la vida del rey. Y no mató, y además se hizo una estatua. Y muchas cosas hizo contra la ley de Dios. Pero recuerden cuando él empezó a perseguir a David, por envidia y por celo, cuando llegó a la ciudad de Not, donde estaban los sacerdotes, ellos le dijeron, nosotros no hicimos nada en contra tuya. David es tu siervo. ¿Qué ordenó Saúl? Mátenlos a todos. Mató a los sacerdotes de Dios. Anteriormente perdonó la vida a Amalek, que la Torá decía que sería enemigo para siempre de Dios. Pero ahora le está matando a los sacerdotes de Dios, a él, a los sacerdotes, a su familia, a sus hijos y todas sus vacas y todo quemó. Ahí se puede ver que a pesar de que él tenía distinción, era buena persona, caballero, pero no tenía a Dios y al final se hizo enemigo de Dios. Odiaba todo lo que venga de Dios. Ese es el resultado final. Esos son los frutos. Así que no nos podemos engañar por una persona que parece buena gente, parece buena persona, pero si no tiene a Dios, a la larga va a odiar todo lo que se trate de Dios. A la larga se va a ir en contra de Dios. A la larga va a salir su verdadero ser, a la larga. Aunque David tenía muchos defectos humanamente, siempre tenía misericordia del alma, de la gente, de Mefibosé, de Simei. Él cuando estaba siendo perseguido por Saúl, una ciudad de Israel fue atacada, él fue a defenderlo. Se veía que en su corazón amaba a Dios y a su pueblo. Y eso es lo que Dios estaba viendo. Esos son los frutos. Hermano, a la larga el fruto del falso profeta se va a ver. No ama a nadie. No le interesa a nadie. No tiene consideración de nadie. ¿Qué es lo que identificaría al verdadero discípulo de Jesús de los falsos? El amor entre unos a otros. Ese es el fruto verdadero. ¿Saben? Hoy estuvimos estudiando la palabra amor con los niños. Si alguno tuvo sus niños aquí, pregúntenle cómo hemos definido. Y cuando lleguemos a Corintios 13 vamos a analizar más esa palabra. Eso era lo más importante que Dios estaba viendo. ¿Qué es lo que Él no encontró en Israel cuando llegó? Amor. Había celotes, fariseos, saduceos, puro odio y rencor entre todos. Entonces no había un corazón sincero entre ellos. Puros falsos profetas. Así que todo buen árbol da buenos frutos, por el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué es árbol malo? En pocas palabras, esto, no tiene amor. Ese es árbol malo. No tiene amor, no le importa a nadie, no le interesa nada. Ese es árbol malo. No, vive odiando a todo el mundo. Ese es un árbol malo realmente. Entonces al final este árbol será echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y versículo 21, ¿qué dice el 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y acá está aclarando. Bueno, ya hablamos de quién es árbol bueno, quién es árbol malo. Ahora pregunta, algunos somos árbol malo, pero ¿cómo se manifiesta? Oh Señor, oh Señor. No. Entonces este parece árbol bueno, ¿no? Porque de su boca solamente escuchamos, oh Señor, alabado sea tu nombre. ¿Qué aparenta? Árbol bueno, ¿no? Que está sacando a Dios, que está alabando a Dios. Pero ¿cómo le trata a los demás? Le manda por otro lado a la gente, pero para Dios Él está grande. Entonces, no vayan a pensar que porque alaban así, ya entrarán al reino de los cielos. Así está diciendo acá. Sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál sería esa voluntad? Sí. Si alguien quiere saber qué es la voluntad de su Padre, de Dios, lea la Biblia, lea la Escritura. Si en este momento yo soy Jesús y estoy hablando con unos judíos, miren, el que hace la voluntad de mi Padre entra al reino de los cielos. ¿Acaso ellos no entienden de qué le estoy hablando? O yo, Señor, nosotros no sabemos, nunca hemos escuchado cuál es la voluntad de tu Padre. Así, entonces, si ellos saben que su Padre es el Dios de Israel, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que dio la Torá, entonces ellos saben cuál es la voluntad o no saben. Ahora, si ellos piensan que el Padre de Jesús es otro Dios que ellos nunca conocieron, que ellos nunca supieron, entonces, ¿cuál es esa voluntad? Eremina, ¿cuál es esa voluntad? Así diría. Claro que saben. Hoy yo le digo a la gente, hermano, la Biblia dice que el que hace la voluntad del Padre entra al reino de los cielos. Y la gente, ¿y cuál será esa voluntad? No sabe. ¿Por qué? Porque no se identifica con la Escritura. No tiene la Escritura como fuente, como dirección, como camino, como puerta. Por eso no sabe. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Vivir, hacer, ¿qué dice en la Biblia? Que el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué dijo Salomón? El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda los mandamientos. Ese es el fin de todo discurso. Entonces ya entendemos cuál es su voluntad. Ya comprendemos cuál es su voluntad. Seguir, hacer, cumplir su palabra. Esa es su voluntad. Amén. Muchos me dirán aquel día, atienda, pero acá va a salir algunos que se van a justificar. Un momento. Antes de enviarme al juicio eterno, tengo algunas cartas bajo la manga. Así van a decir algunos. Señor, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A ver, hoy en día hay movimientos grandes que están profetizando en el nombre de Jesús. ¿Hay o no hay? Hay muchísimos. Hay movimientos grandes que están echando demonios. Están echando demonios. Sorprendente. ¿Tu pastor echa demonios? No, el pastor habla nomás. Entonces, algunas personas están haciendo todas estas prácticas. Son movimientos grandes, grupos grandes. Atiendan muy bien. Pero ¿qué están rechazando? La Torah. Increíble. Están haciendo, el nombre de Jesús están difundiendo fuertemente. Jesús, solamente Jesús, solo Jesús, por mí es Jesús, mi vida es Jesús, solo hablo lo que Jesús dice, solo creo en Jesús. Pero rechazan la Torah. Son hacedores de maldad. Maldad, anomía. Opositores a la Torah. Cuando vos le hablas de Torah, de ley, de mandamiento, nos enducemos. Nosotros no escuchamos eso. Para nosotros eso se anuló. Entonces, ¿qué están haciendo esta persona? Están usando el nombre Jesús para oponerse contra Dios. ¿Qué les parece? Por eso en tu nombre hemos hecho. Yo no les conozco a ustedes. Ustedes nunca estuvieron escritos en mi libro. ¿Qué era el libro? La Torah del libro. Ustedes no reúnen los requisitos que dice mi libro. Son mis enemigos. Yo no les conozco a ustedes. Son hacedores de maldad. Qué terrible. Y la gran cantidad de denominaciones tiene estas prácticas. Se opone a los mandatos de Dios. A lo establecido por Dios. Hace toda clase de señales, toda clase de milagros, pero se opone a la palabra de Dios. Esa va a ser la señal para identificar a un falso profeta. Se opone y Dios le va a rechazar. ¿Cómo yo me atrevería a llegar? Hola Señor, pero yo en tu nombre eché demonios, curé, sané, prediqué. Sí, la Torah rechacé, pero lo importante es lo que hice. No, lo importante era mi Torah. Al rechazar mi Torah, a mí me estaba rechazando. Eso tenía que haber entendido. Y se le estaba explicando y estaba escrito. Es que no es el problema acá. Acá no es el problema con que Jesús es, ¿cómo se puede decir? Caprichoso. Y caprichoso y te con Jesús. Oregano ya por la cosa y por nada, dejando gustar eso. No, el problema es que estaba escrito qué iba a ocurrir con el que se oponía a la Torah. Entonces vos sabiendo, si sos una persona que leíste mi escritura, no podía haber hecho estas cosas. Entonces vos no estabas usando mi nombre. ¿Qué es nombre? En hebreo, Shen. Mi vivencia, mi manifestación. Estaba siendo vos mismo. Estaba usando tu nombre. Por eso hoy vemos nosotros que la mayoría de los líderes utilizan su jerarquía, se puede decir, su impacto hacia el mundo.
fulano de tal, mengano de tal, sultano de tal llega a tal lugar, fulano de tal impacta. No era mi nombre lo que ustedes usaban, porque si ustedes usaban mi nombre tenía que ser mi escritura, mi palabra. Mi palabra tenía que cambiar a la gente, no tu predicación lo que tenía que cambiar. Mi palabra es lo que tenía que cambiar a las personas. Mi palabra es lo que tenía que liberarle de los demonios. Mi palabra es lo que tenía que darle milagros y sanidades, no tu presencia. Vos sos un suplantador. Lo que está escrito en 1 de Juan, un anti-Mesías, un anticristo, que es suplantador. Quería usar el nombre de Jesús para poner su nombre entre la gente. Y eso vimos nosotros que en Hechos aparece, que había unos, ¿cómo se dice? Exorcistas, dice, que echaban demonios y usaban el nombre de Jesús. Y después los demonios le persiguieron a ellos, ¿no? De mágico, pero le persiguieron los demonios. Bueno, entonces, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, habíamos visto que en la grabación salió, y las aplica. Acá hace quiere decir aplica. Si vos escuchás mis palabras, y atiendan que él está hablando mis palabras, acá se refiere a lo que empezó en Mateo 5. No vamos a leer solamente de aquí. Ustedes lean todo lo que él estaba diciendo en Mateo 5 y van a entender. Ya, final, para terminar este sermón del monte les digo, cualquiera que oye estas palabras y las aplica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es esa roca? El Mesías, el ungido. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez, ¿quién es la roca? Cristo, el Mesías. ¿Qué quiere decir cualquiera que oye estas palabras? Que oye toda su enseñanza y las aplica. Acá se trata de aplicar. No va a haber contra ella ruina, no va a haber caída, no va a haber destrucción, no va a haber sufrimiento. Va a tener prosperidad como está escrito en la Biblia. Pero, y eso es lo que nos da gusto, pero cualquiera que me oye, hasta primero dice que oye estas palabras y no las aplica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Escucho, cierto, yo escucho, pero hasta ahí nomás. No, escucho y no quiero. ¿Por qué? La vez pasada no dije, pero ¿por qué se celebran las fiestas bíblicas? ¿Por qué creen ustedes que Dios mandó celebrar las fiestas bíblicas? Porque es la manera de ver que el pueblo aplica lo que está escrito. Las fiestas bíblicas significaban no solamente celebrar ni honrarle a Dios, significaba también ayudar a los demás. Saben que cuando ellos recaudaban todas sus ofrendas, diezmos y que iban a traer, traían a Jerusalén precisamente para servirle a la gente necesitada. Porque en Jerusalén vivía mucha gente necesitada. Para la viuda y para los pobres. El objetivo era eso. El propósito era ayudar que el pueblo nunca tenga necesidad. Porque cuando Jerusalén estaba bien surtida, bien llena, Jerusalén también controlaba el resto de las ciudades, los países, o sea, los pueblos alrededores, y llevaban también la ayuda. ¿Sabían eso? Fíjense ustedes que cuando se hace la fiesta, o sea, Pablo le está enseñando las fiestas a los corintios, a los demás pueblos. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Están recaudando para enviar a Jerusalén, porque precisamente la iglesia estaba teniendo problemas, porque en Jerusalén ya estaba habiendo problemas políticos. Ya había mucha situación política y la economía no estaba funcionando bien. Cuando un país empieza a tener conflictos, guerrilla, ataque, ya nadie puede salir a vender tranquilamente, ya el negocio no funciona bien. Entonces la iglesia estaba teniendo problemas. Y eso no iba a mejorar, eso fue empeorando. En el 70 ya vino la guerra con los romanos. ¿Entienden, no? Entonces, ¿qué es el objetivo de la fiesta? La fiesta era humanizar a las personas, considerar al necesitado. Y que se manifieste quiénes eran de Dios y quiénes no. Ese era el objetivo. ¿Entienden, no? Por eso, si vos eras una persona que recibiste la enseñanza de Dios,
te empezaba a mover de acuerdo a lo que Dios establecía, de acuerdo a lo que Dios quería. Por eso se celebran las fiestas. De lo contrario, cada quien, yo creo en Dios y me encierro en mi cuarto y ahí me quedo toda la vida. Y ahí creo en Dios, solito, solo creo en Dios. No. Hoy, como hemos visto, la palabra amor llevaba las letras Aleph, el toro, el hombre que alaba, la casa y el hombre que alaba otra vez. Eso lleva. Las letras son Aleph, el hombre que alaba es Hei, Bet, Hei. Esas letras lleva. ¿Por qué lleva esas letras? Toro representa fuerza, ¿sí o no? Movimiento, fuerza que le daba al pueblo. Y Hei, un hombre que alaba, eso, un hombre que alaba. Si vos no tenés fuerza de Dios, ¿podés alabar a Dios o no? Lo primero que necesitas de Dios es fuerza para alabarle. Entonces, ¿qué significaría amor con las dos primeras letras? La fuerza de Dios te hace alabar. Entonces, si vos tenés la fuerza de Dios, ¿qué tenés? Tenés amor. Si tenés la fuerza de Dios y le podés alabar, tenés amor. La tercera letra era una casa. Bet. La casa en la Biblia representa comunión, reunión, congregación, hermandad. Eso representa. Entonces, vamos a ver qué es amor. Si vos tenés la fuerza de Dios, tenés amor. Si vos tenés la fuerza de Dios para alabar, tenés amor. Si vos tenés la fuerza de Dios para alabar, para reunirte, para tener comunión, para tener hermandad, tenés amor. Y el último, Hei otra vez, un hombre que alaba. Entonces, si vos tenés la fuerza de Dios, tenés amor. Si tenés la alabanza de Dios, podés alabarle a Dios, tenés amor. Si tenés la comunión con los hermanos, la reunión, tenés amor. ¿Y para qué tener la reunión, la comunión con los hermanos? ¿Qué viene otra vez de la reunión, la comunión, el participar, el unirnos en un mismo corazón? ¿Qué beneficio nos da? Otra vez podemos alabar a Dios. El resultado de tener la fuerza y la comunión es siempre alabar a Dios. ¿Me entienden, no? Eso significa amor. Pregunta. Si yo no tengo fuerza, no voy a poder alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué no tengo? No tengo amor. Si yo no tengo fuerza y no puedo alabar a Dios, tampoco voy a poder reunirme. Entonces, ¿qué no tengo? No tengo amor. Si yo no tengo fuerza, no puedo alabar a Dios y no puedo reunirme, mi vida no le va a servir a nadie. No voy a poder servir a nadie, quiere decir que no tengo amor. Y recuerden que en Corintios, si no tengo amor, nada soy. No soy nadie. Amén. Bueno, después, finalmente. Y cuando terminó, versículo 28, Jesús, estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué dice ahí? De su doctrina. ¿Cómo así os explicañan de la Biblia? ¿Cuándo has ido mi fariseo? Este sí nos está enseñando la verdadera escritura. Porque les enseñaba, versículo 29, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerden que la autoridad representa la palabra de Dios. La autoridad de la escritura. Si vos querés tener autoridad, tenés que tener la escritura como base, como prueba, como fundamento, como testigo, como señal, como... ¿Qué puede ser? Como todo. Si no tenés la palabra, si vos estás diciendo algo y la palabra no te apoya, perdés toda autoridad. ¿Es así o no es así? Alguien te pregunta, ¿y de dónde vos sacas eso? Y bueno, es lo que yo deduzco. No. Conmigo no venga con eso. Así le puedes decir. Perdió tu autoridad. Ahora alguien te está diciendo algo, ¿y de dónde vos sacas eso? Acá está escrito. Ahí tenés una autoridad. Entonces podemos entender que todo lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte tenía autoridad bíblica. Por eso la gente se admiraba. El que realmente le interesa la escritura se va a admirar cuando se comparte la Biblia. Al que no le interesa tanto la escritura y quiere escuchar voz de hombre, no se va a admirar tanto. Los escribas y fariseos, ¿qué enseñaban en mayor parte? ¿Qué enseñaban ellos? Tradiciones y doctrinas de hombre. Por eso es que ellos no se admiraban tanto. Pero el escriba, el fariseo, que sí le interesaba la palabra, se admiraba, como fue Nicodemo. Entonces, la autoridad viene de la palabra. Amén. Por eso nosotros estudiamos la Biblia. Nosotros no estudiamos otras cosas. Podemos equivocarnos, podemos tener algunos errores, pero podemos corregirnos, ¿no? Por eso todos podemos leer. Ese es el objetivo, hermanos. Nosotros estamos estudiando las enseñanzas de Jesús cada sábado para saber qué Él enseñó.
no qué enseñó el hombre, qué él dijo. Estamos en Mateo capítulo 8 recién. Y recién estamos en el capítulo 8. Por lo menos vamos a tener 100 prédicas de Mateo, porque es muy profundo todo lo que él nos enseña. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús.